Muy buenas noches, ¿cómo están? Maestra Patti, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Dios te bendice. ¿Qué tal, Araceli, Vicky, Samir? Muy buenas noches, ¿cómo están? Araceli, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Qué gusto ver sus nombres siempre en pantalla. Kensing González, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno, siempre es lindo ver los nombres de los hermanos en pantalla, ¿verdad? Marieta, ¿cómo estás? María del Rocío, mi hermanita Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, Angelita, muy amada. Te abrazamos con todo nuestro corazón, te amamos. Te mandamos un fuerte abrazo, muy buenas noches. Bendecida noche para todos. Hoy es una clase que vamos a iniciar, vamos a estudiar la epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Es un libro que ya en alguna ocasión estuvimos estudiando, pero bueno, pues Dios nos trae nuevamente al estudio de esta palabra, ¿sí? Buenas noches a todos, y siempre es de gran bendición recordar que Dios es bueno, y cuando uno de nuestros hermanos fallece, pues no, en realidad solo duermen, como dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver en las Escrituras, verdades eternas, verdades respaldadas por Dios. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Verdades eternas, verdades respaldadas por Dios, para que no nos entristezcamos como otros que se entristecen porque no conocen o han olvidado un poco lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar este libro, primera y segunda de Tesalonicenses, que es de gran bendición para todos, ¿sí? Bueno, pues ¿qué les parece que oremos todos juntos para iniciar la clase? ¿Sí? Bueno, Padre, Dios eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y venimos delante de ti con un corazón agradecido, sabiendo, Señor, que tienes siempre palabra para nosotros cuando te buscamos de todo nuestro corazón. Y estamos atentos a tu voz, Señor, porque tu palabra que está escrita en la Biblia es el aliento de tu boca, Señor. Son tus pensamientos, son tus palabras inspiradas por tu Espíritu Santo a tus siervos, Señor, los apóstoles, los profetas, Señor, que tú inspiraste, Señor, para escribir estos hermosos libros, Señor, que vienen inspirados por el mismo Dios del cielo. Te damos gracias, bendito Padre, no desechamos ninguna palabra, recibimos todo tu mensaje con atención, Señor, porque eres tú hablándonos a cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alice, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Linda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Dios les bendiga. Bien, vamos entonces a la epístola primera de Tesalonicenses, y vamos primero a hablar acerca de un bosquejo rápido de qué tratan el estudio de estos dos libros. Fíjense, estos dos libros, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, fueron escritas por el apóstol Pablo, ¿sí? Y también por Silvano, como lo dice aquí, primera de Tesalonicenses 1:1, que Silvano en latín significa Lucas, ¿sí? Recordarán que uno de los cuatro, es un solo evangelio escrito con 4 autores, por decirlo así: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, pues Lucas fue el hermano que Dios usó, un médico, para escribir inclusive la continuación del Evangelio según San Lucas, y es el libro de los Hechos. Y aquí, primera de Tesalonicenses, Pablo, Silvano, que es Lucas, y Timoteo, ¿sí? Fueron inspirados, vamos a decirlo así, como es, por Dios, pero fueron dirigidos y guiados por Pablo,
¿sí? Dirigidos y guiados por Pablo. Fue escrita, se piensa que este libro fue escrito alrededor del año 63 después de Cristo, a la iglesia de Tesalónica, la cual fue fundada por Pablo. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia. Pablo, Silas y Timoteo predicaban en Tesalónica. ¿Con qué mensaje? ¿Cuál fue el mensaje y el propósito de estos libros? La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo aflicciones, ¿sí? Persecuciones, y se aferraba fuertemente a la fe. Aunque existían pequeñas confusiones doctrinales, trabajaban por amor al Señor y esperaban con paciencia el regreso de Cristo, ¿sí? Pablo escribió para alentar a los creyentes en su fe, recordándoles que la santificación, el pastor ha estado hablando mucho de eso, la santificación es la voluntad de Dios, ¿sí? Amén, gloria a Cristo Jesús. Y hay 4 temas principales en estos libros. 1, Pablo narra la forma en que se desarrolla su ministerio, habla de la persecución, que a pesar de que la iglesia de Tesalónica había sufrido gran persecución, una iglesia que siguió adelante, constante, ¿sí? Y Pablo los alienta a continuar, diciéndoles que las mismas aflicciones están sufriendo otros creyentes de otras iglesias, ¿sí? Y también habla mucho acerca de la santificación. Recordemos que la salvación no acaba cuando una persona cree en Cristo y recibe el perdón de pecados. A muchas personas piensan que es suficiente eso, y sí es importante, pero no lo es todo, porque Pablo ora para que el corazón de los creyentes se afirme en la palabra de Dios y estos sean irreprensibles en santidad delante de Dios, ¿sí? Es decir, que sean perfeccionados, que todos nosotros seamos perfeccionados. También exhorta a abandonar la inmoralidad sexual y que nos amemos unos a otros en el amor santo de Dios. Y también habla, como un capítulo importante, de la segunda venida de Cristo. En cada capítulo se menciona el regreso del Señor Jesús. Amén. Esto es un bosquejo general del estudio de estos 2 libros, primera y segunda de Tesalonicenses. Es un libro precioso, como todos los demás, que lo vamos a disfrutar grandemente todos juntos. Bien, vamos entonces. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, recordemos cuando tú lees ahí Silvano se refiere a Lucas. Es como si dijese Pablo, Lucas y Timoteo, pero lo vamos a leer literalmente como dice la palabra de Dios. Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos también. Pablo, estamos en Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice aquí también, versículo 2, damos siempre gracias a Dios. Está hablando en plural, está hablando Pablo y está hablando de parte de Silvano y Timoteo, inspirados por el Espíritu Santo. Lucy, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, qué bueno que estás aquí. Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo siempre oraba por las iglesias que había fundado, que había levantado. Él como un buen hermano mayor, por decirlo de esta forma. Apo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Él estaba al pendiente de las iglesias, ¿sí? que había levantado, fundado en sus viajes misioneros. Entonces él enviaba cartas
para que se leyesen y para que se enviasen de un lado a otro, a fin de que todos fuéramos afirmados, bueno, ellos en este caso, fueran afirmados en una sana doctrina, en una sana doctrina. Por eso dice, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Está hablando aquí de obras de fe. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, se acordaban en sus oraciones de la iglesia de Tesalónica, y entonces aquí se acordaban de la obra de vuestra fe, de la obra de vuestra fe. Quiere decir que la fe tiene obras. ¿Cómo vamos a mostrar que caminamos en la fe? Por nuestras obras. No solamente es creyendo, que es muy importante, sino también la fe tiene obras correspondientes. Por ejemplo, vamos por favor, dejemos una cintita en nuestra Biblia, ¿sí? Y vamos por favor a Santiago capítulo 2, libro de Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice así, Santiago 2:14. Bertita, ¿cómo estás? Bienvenida, mi hermanita Mari, ¿cómo estás? Bienvenida también. Qué gusto que están aquí, gracias a Dios. Santiago 2:14 dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Es suficiente la fe? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe tiene que tener obras, ¿sí? ¿Cómo sabemos que tenemos fe? Por las obras que hacemos. Bien, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es como, por ejemplo, cuando alguien recibe una palabra de Dios, una ilustración hablando de la sanidad, y recibe una palabra de Dios que Dios ya lo ha sanado desde la cruz del Calvario, como dice Isaías capítulo 53, ciertamente dice el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos a Él por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos todos curados. La fe dice que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cómo podemos mostrar nuestra fe? Por obras, dando un paso adelante, reaccionando a lo que dice el Señor, caminando por fe, creyendo todo lo que el Señor menciona en su palabra, declarando sobre nosotros lo que Dios ya dijo, ¿sí? A veces es necesario que te pongas tu mano aquí en tu frente o en la parte donde tienes la dolencia o algo, y declara lo que dice la palabra de Dios, creyendo que estás recibiendo lo que estás pidiendo, y entonces lo tienes, y entonces te levantas, tal vez haya dolor, siga ahí el dolor y la molestia, pero tú te levantas creyendo lo que la palabra de Dios dice,
te levantas en el poder de Dios y cuando menos te imaginas, va cediendo el dolor, va cediendo el dolor, va cediendo el dolor, ¿sí? Con dolor de cabeza o alguna situación, ¿sí? Dios no está en contra de los medicamentos, porque gracias a Dios por la ciencia, ¿verdad? Dios lo que quiere es que tú estés sano, pero nuestra fe no está puesta en los medicamentos. Nuestra fe está puesta en Dios, porque Dios es nuestro sanador. Él es nuestro sanador, ¿sí? Recuerdo hace mucho tiempo, había una hermanita que iba a la iglesia donde asistíamos en silla de ruedas. Y ahí estaba la hermanita en silla de ruedas, llegaba a la iglesia, bajaba la silla, la familia empujaba la silla y llegaba a las 2 primeras filas de la iglesia. Y cuando predicador llegaba, oraba por esta hermanita. Y esta hermanita recibía todas las oraciones y todo, ¿no? Entonces, yo me acerco y le digo, hermanita, Dios ya te sanó, levántate. Y ella dijo, no, ¿y qué tal si me caigo? No te vas a caer. Dios dijo que te puedes levantar, que ya estás sana. Tenía que dar un paso de fe. Creer es dar el paso de fe. Entonces ella dijo, no me paro porque qué tal si me caigo. Y continuó en su silla de ruedas. Un intento de levantarse en el poder de Dios, creyendo que Dios ya hizo la obra. A lo mejor solo se para y la siguiente vez se para y da un paso, y la siguiente vez se para y da 2 pasos, y la siguiente vez se para y da 3 pasos, y la siguiente ya a lo mejor ya sale corriendo. Bueno, todo está en la fe. Fe es creer. Creer es recibir lo que la palabra de Dios dice. Amén. La palabra de Dios dice, la fe tiene obras correspondientes. Bere, ¿cómo estás? Buenas noches. Geno, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidas. Dice aquí, nuevamente, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En los tiempos del Señor Jesús, cuando estuvo físicamente entre nosotros, entre las personas, hace poco más de 2000 años, ¿sí? Cuando oraba por los enfermos se levantaban, los cojos caminaban, los ciegos veían, y Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dice aquí también en el versículo 24, dice, y vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, ¿sí? En los tiempos de Josué, ¿verdad? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo físico sin el espíritu humano está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Entonces dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, dice, Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, permanecer en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna que está reservada en los cielos. Dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver más escrituras bíblicas que hablan acerca de esto. Vamos al libro a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10. 6:10. Dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Para todos mis hermanos que a veces se desaniman porque pues servir a Dios con esa constancia y esa fidelidad que Dios nos ha inspirado, ¿sí? Son los hermanos que siempre están ayudando, sirviendo, cada domingo, cada miércoles, en lo que se necesite en la iglesia, sirviendo en cualquier posición que Dios haya puesto a nuestros hermanos, cada domingo, fielmente. ¿Sabes una cosa? Aquí hay una palabra de Dios para todos nosotros. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos, habiendo servido a los rescatados, a los que son de Dios, a sus hijos, y sirviéndoles aún. Así que todo lo que hacemos sirviendo a Dios es para Él, para su gloria y para su honra. Y Dios no olvida, Dios no olvida lo que tú haces por Él, ¿sí? Estas también son obras de amor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor, ¿sí? A veces tratar con las personas, pues no siempre es fácil, ¿verdad? No siempre es fácil por la diferencia del crecimiento espiritual que todos tenemos. Yo le doy gracias a Dios por todos mis hermanos que cuando yo llegué a la iglesia tuvieron que soportarme mis niñerías, ¿no? Gracias a Dios por sus vidas, porque mostraron este servicio de amor a Dios, sirviendo a todos los que íbamos llegando, que no sabíamos nada. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sí? Todo lo que tú haces, lo haces para Dios, para su obra y para su gloria. Amén. Eso habla de estas obras de amor. Vamos a Tito capítulo 1. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 1. También aquí hay más acerca de esto. Tito 1, vamos a leer el 1 y el 2. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Aquí está hablando de la esperanza, de esa esperanza que estamos leyendo aquí en Primera de Tesalonicenses, esa esperanza de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna. Amén. Si regresamos a Primera de Tesalonicenses, nuevamente capítulo 1, versículo 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de la vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablando más de esto, Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 1, del 1 al 5. Alabado sea Dios por su palabra. Mini, ¿cómo estás? Bienvenida. Colosenses 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas,
santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice Pablo también, le dice a los colosenses, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La fe en el Señor Jesús y el amor hacia los hermanos es contada, ¿sí? Tu amor hacia los hermanos es contado. Tu amor hacia los hermanos es contado y también tu fe en el Señor Jesucristo es contado. Esto era contado en la iglesia de Colosas, en Tesalónica, en las iglesias que Pablo cuidaba y que había levantado para la gloria del Señor. Y dice en el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada. ¿En dónde está guardada esa esperanza? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? Ahora podemos entender mejor la cita bíblica de Primera de Tesalonicenses. Es importante leer estas escrituras porque podemos entender más y más la palabra de Dios. Dios nos da más luz en medio de la luz de su palabra. Dice nuevamente, aquí está Pablo reconociendo y haciendo memoria por los hermanos tesalonicenses, y dice, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de su amor y de vuestra constancia en la esperanza. Están constantes en la esperanza de la vida eterna, esa vida eterna que está reservada en los cielos. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira, cuando nosotros leemos esta escritura y podemos darnos cuenta por medio de del Espíritu Santo de Dios, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque dejamos de poner nuestros ojos en las cosas de la tierra y levantamos nuestros ojos a las cosas que son eternas, a las cosas que no perecen. Muy importante la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Yareli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cecia, bienvenida también. Hermanitas amadas, buenas noches. ¿Sí? Esto es muy importante porque levantamos nuestros ojos a las cosas celestiales. Amén. Romanos 5:24, vamos a otra cita, por favor. Romanos 5:24. La fe, el amor, la esperanza. Fe, amor, esperanza. Fe en el Señor Jesucristo. Esperanza de la salvación reservada en los cielos, la vida eterna. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Y la esperanza que está en los cielos. Romanos 5:24 dice así. Romanos 5:24. 5. Creo que la anoté mal. Nomás llego hasta el 21. Bueno, no importa. Primera de Corintios 13:13. Anoté mal la cita, perdónenme. Vamos a Primera de Corintios 13:13. A veces mi mente escribe más rápido que mis dedos. Y bueno, gloria al Señor por todas las cosas. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál creen que es? El amor. El amor es lo más importante, ¿sí? Entonces, la fe, la esperanza y el amor. La fe en el Señor Jesucristo, la esperanza reservada en los cielos, que es la vida eterna, y el amor, las obras de amor por todos los santos. ¿Sabe? Y el amor es mayor que todo. El amor es mayor de todo. Como dice el pastor, ¿cómo podemos calificarnos o evaluar nuestro crecimiento espiritual? Por medio del amor que tenemos por los hermanos, por medio del amor que manifestamos
al prójimo, ¿sí? A veces reaccionamos en la carne, pero Dios no nos llama a reaccionar en la carne, nos llama a reaccionar en el espíritu, en el amor. Ahí podemos evaluar nuestro crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual se mide por el amor que manifestamos a Dios, obedeciéndolo en todas las cosas, y a nuestro prójimo, que es nuestro próximo, ¿sí? Con las personas que convivimos todo el tiempo, que a veces no son fáciles, pero Dios quiere que manifestemos el amor de Cristo a todas las personas. Amén. Eso es muy, muy importante, difícil a veces de seguir y de hacer, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amar a los demás como Cristo nos ama a nosotros. ¿Cómo nos ama a nosotros? Con paciencia, con misericordia, con ternura y sobre todo con paciencia, ¿sí? Alabado sea el Señor por su palabra. Amén. Bien, regresamos a Tesalonicenses, a nuestro libro, 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, y continuamos con la lectura. Dice así: porque 1 de Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio, Pablo toma el evangelio como si fuera propio, pero es el evangelio del Señor Jesucristo, pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como Lucas y Timoteo seguían a Cristo, ¿sí? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Hubo una gran persecución en aquel entonces, con gozo del Espíritu Santo, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, ¿sí? Macedonia, fíjate, Macedonia y Acaya eran provincias de Roma. Macedonia al norte y Acaya al sur. Constituían gran parte de la Grecia actual. Entonces Pablo se aseguró que en estas dos provincias, que eran muy importantes, se predicara el evangelio, porque en esas dos provincias era de gran influencia comercial en su tiempo, ¿sí? Entonces, aunque hubo una gran persecución por causa del evangelio, Pablo ya no pudo regresar en este tiempo a visitarlos, pero la iglesia de Tesalónica permaneció fiel. Hubo mucha persecución, tuvieron muchas aflicciones, pero permaneció. Y aunque su doctrina no era perfecta, ¿sí? Después Pablo se aseguró de instruirlos en una sana doctrina, aunque no era perfecta la doctrina, pero ellos tenían fe, ellos caminaban mostrando el amor de Dios y tenían sus ojos puestos en la esperanza viva que está reservada en los cielos. Y entonces Pablo elogia esas virtudes que tiene esa iglesia, la iglesia de Tesalónica. Versículo 8, Primera de Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Se va Pablo y los demás discípulos y se empieza a propagar más y más y más la palabra de Dios en esa zona. Por eso dice aquí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Cuando hay fe en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios corre velozmente, ¿sí? Dice aquí, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, ¿sí?
no tenemos necesidad de hablar nada. El propio testimonio de esa iglesia, perseguida, atribulada, con muchas aflicciones, ¿sí?, daba muestras de la fe, de las obras de amor, amando a los hermanos, ¿sí?, y nada es desestimado por Dios, y de la esperanza que está reservada en los cielos. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Nuevamente, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿Cómo dejaron toda la idolatría? Les está diciendo, la idolatría, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Alabado sea el Señor por esa iglesia, ¿sí? ¿Cómo os convertiste? Muchos de nosotros salimos de la idolatría para conocer al Dios vivo y verdadero, igual que aquellos, ¿sí? Y vamos a hablar un poco acerca de esto, acerca de qué es la idolatría. Qué es la idolatría y la importancia de dejar todas esas costumbres que a veces al principio de nuestro crecimiento espiritual, en lo que Dios nos los va revelando, pues a veces hace tiempo recuerdo ese hermoso y precioso grupo de mujeres, ¿sí?, que empezó en la casa de ustedes. Estábamos estudiando el libro de Principios Básicos. Yo creo que en 1 año, 2 años, no sé cuántas vueltas le dimos a ese libro. Llegaba alguien nuevo y lo íbamos a empezar, y todos felices, ¿eh? En grupo como empezamos con 5, 6, llegamos a hacer 10, 12, luego bajó a 8 y así, ¿no? Pero bueno, el asunto está de que a medida que estábamos más fortalecidos y que Dios tocaba estas enseñanzas, recuerdo que en una ocasión una de nuestras hermanas dijo, entonces esto ya no, y empezaron a sacar sus estampitas y sus cositas de la vida anterior, antes de Cristo, y no, ya no necesitaban nada de eso, porque el propio Espíritu Santo daba testimonio a todas nosotras, a nuestro espíritu, que Dios es un Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y las cosas falsas empezaron a caer, Dios las empezó a mostrar y nos empezó a revelar la verdad del verdadero Dios, ¿sí? Y vamos, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 44, hablando de la idolatría. Salimos casi todos, digo casi porque qué tal si hay alguien que no, ¿verdad?, de la idolatría, y nos convertimos al Dios vivo y verdadero, al Dios vivo y verdadero. Pero esto solamente lo revela el Señor, ¿verdad? Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y Dios dice, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Versículo 8. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, dice el Dios vivo y verdadero. ¿Cuál Dios? El que creó los cielos y la tierra. No hay Dios, dice Dios, sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Versículo 9. Los formadores de imágenes de talla
Todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Los ídolos no ven, no entienden. ¿Por qué? Porque son ídolos mudos, muertos, no tienen nada. Versículo 10. ¿Quién formó un Dios? Con D minúscula. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Alguien lo hizo, ¿verdad? Versículo 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. ¿Quiénes son los artífices? Artífices son aquellos que hacen las estatuillas, los ídolos de yeso, de madera, de algún metal. Ellos son artífices. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, los artífices, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. ¿Por qué? Porque el herrero es un hombre. El herrero es un hombre. Igual puede hacer una estatuilla de metal, como puede hacer una ventana, puede hacer una puerta, puede hacer una lanza, puede hacer un cuchillo para la cocina, en fin. Pero son hombres. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Es decir, un carpintero puede hacer también un ídolo hermoso para tenerlo en casa. Pero el carpintero es un artífice que es hombre. También puede hacer un escritorio, un marco, puede hacer una mesa, puede hacer una ventana de madera. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer con madera, verdad? Pero esos artífices son hombres. Versículo 14. Este carpintero, hablando del carpintero, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen en los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. De esa misma madera toma leña para hacer una fogata y para cocinar. Y toma de ellos para calentarse de esa misma madera. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios de minúscula en mi Biblia. Y luego con ese Dios que fabricaron sus manos, aquí dice, y lo adora. Y aprendimos que adorar significa amar hasta lo sumo. Fabrica un ídolo. Un carpintero fabrica un ídolo. Y después se arrodilla delante de él. Se arrodilla delante de lo que hicieron sus manos. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, con el mismo trozo de madera, con el mismo árbol, por decirlo así para que lo entendamos. Con la misma madera prepara un asado para comer y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Entonces, ¿qué es un ídolo? Es una estatuilla, ¿sí?, que fabrica el hombre, ¿sí?
que puede ser de madera, puede ser de hierro, de algún metal, inclusive puede ser hasta de papel maché o de papel cualquiera, de cualquier material se puede hacer un ídolo, ¿verdad? De yeso también, de concreto. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, de lo que hicieron sus manos. Lo adora, es decir, lo ama hasta lo sumo. Y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y trata de elevarlo a la estatura del Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra, al cual nadie puede ver. Versículo 18. Dice Dios, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver. Todos estos artífices que hacen ídolos, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, ni tiene sentido, ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? Ante los ojos de Dios, los ídolos son abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, me postraré delante de un pedazo de yeso, me postraré delante de una figura de hierro, de bronce, de plata, de oro, que los artífices como hombres hicieron. ¿Pondré mi confianza en algo que los hombres hicieron? ¿Lo haré? Versículo 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿No es pura mentira este pedazo de madera, este pedazo de yeso, este pedazo de concreto, este pedazo de plástico, este pedazo de cualquier material que hizo un hombre y en el cual en algún tiempo pusimos nuestra fe y nuestra confianza? ¿No es pura mentira todo eso? Así dice el Señor. Amén. Así dice el Señor. Vamos a ver otras citas bíblicas. Deuteronomio 7:25. Vamos al libro de Deuteronomio, del capítulo 7, versículo 25. Dice así. Vamos a leer el 25 y 26. Y lo vamos a decir de esta forma. Dios dice, porque toda la escritura fue inspirada por Dios. Y dice también una escritura, dice, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Libre. La verdad nos hace libre. La verdad de la palabra de Dios hace que todo lo que es mentira se cae solito. ¿Sí? Deuteronomio 7:25 dice Dios, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Porque a veces llegó un momento en que llegamos a decir, bueno, ¿y qué hago con ellas? Las fundo mis medallitas y fundo todas mis cositas de oro y ya se me hago un anillo, porque pues al fin es oro, ¿no? O qué tal si se las regalo a alguien que quiero mucho. Pensaría, tú le regalarías a alguien en una cajita muy linda un alacrán. ¿Le regalarías una serpiente? No, ¿verdad? Porque lo que no es bueno para ti, no es bueno para los demás.
Entonces, cuando Dios nos revela esta verdad, nos fortalece para obedecer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, lo que Dios quiere. ¿Sí? Dice así, Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Cuando yo leí esta escritura, dije, entonces no puedo hacerme un anillo o una pulsarita. No, porque ya fue dedicado a los ídolos. Ya fue dedicado a otra cosa espiritual que no nos conviene. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Porque si nosotros conservamos esas cosas, nos van a hacer tropiezo. Y un tropiezo nos hace caer. ¿Sí? Pues es abominación a Dios. Y no traerás, dice Dios, cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, sinónimo de anatema, para que no llegue la maldición a tu casa. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Y sabes quién pone eso? Dios lo pone en tu corazón. Cuando Dios te revela que Él es el único Dios vivo y verdadero, y quiere tu bien, no quiere tu mal, quiere quitar de tu vida todo tropiezo y toda mentira y todo engaño que llevamos a nuestra casa y que se estableció en nuestra casa. Yo recuerdo, perdón que lo comente, pero que hasta compré un crucifijo en abono. Cuando mi esposo y yo estábamos recién casados, nos casamos muy jovencitos, y yo quería algo de Dios. Mi corazón era correcto, pero mi camino era incorrecto. Entonces yo quería algo de Dios, y hasta llegó al abonero, y cada semana pasaba por el abono y escogí uno bonito, y ahí lo estuve pagando en abonos. Y ahí estaba, ¿no? Porque yo quería a Dios en mi casa. Todavía no conocía del Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús llega a mi vida y me revela la verdad de su palabra, entonces yo hice una oración y dije, Señor, que no sea mi voluntad, yo quiero hacer la tuya. Pon tu voluntad en mi corazón. ¿Y sabes qué pasó? Empecé a sentir lo que dice aquí, abominación por esas cosas. Dije, no, yo no las puedo ni siquiera tirar a la basura, porque el Señor que está recogiendo la basura se la va a encontrar y lo va a poner en su recámara o en la recámara de sus niños. Y yo no quiero su mal. Si esto no es bueno para mí, tampoco es bueno para ellos. Entonces Dios puso en nuestro corazón lo que debíamos de hacer. ¿Sí? No, dije, no, yo no le puedo regalar a alguien que amo un escorpión, un ídolo. No, porque voy a hacer tropiezo para su vida. Entonces Dios nos fortalece cuando quiere que obedezcamos su palabra. Y siempre quiere que obedezcamos su palabra. Primera de Corintios capítulo 10. Gracias, Señor, te damos, porque eres tú, Señor, quien nos lleva toda verdad y abres nuestro entendimiento para comprender tu palabra por tu Espíritu Santo. Primera de Corintios 10, 19. Dice así, Primera de Corintios 10, 19. Dice así. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Es algo que debemos estimar? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, dice Dios, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Es decir, lo que
se le ofrece a los ídolos, se le ofrece a los demonios y no a Dios. Versículo 20, literal, dice Dios. Antes digo, dice Dios, que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dios no quiere que tengas de compadres a los demonios en tu casa, porque ellos vienen a matar, a robar y a destruir tu hogar, tu matrimonio, tu relación familiar, tus finanzas. Ellos vienen a matar, a robar y a destruir. Ellos quieren ser adorados. El diablo quiere ser adorado. Y solamente adoramos hasta lo sumo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, y a su Espíritu Santo, a quien amamos por siempre. ¿Sí? Solamente a Dios amamos, al Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, al Dios vivo y verdadero que te tejió en el vientre de tu madre, al Dios vivo y verdadero que fue a la cruz a morir por ti para pagar el precio de tus pecados, para que fueras perdonado, sanado, restaurado. ¿Sí? A ese Dios de amor, el vivo y verdadero, a ese sí amamos con todo nuestro ser. Alabado sea el Señor por su palabra. Su palabra nos hace libres y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Sí? Bueno, vamos a darle gracias a Dios porque el tiempo para esta clase del día de hoy se nos ha terminado, para que seamos y sean todos fortalecidos para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios les llama a hacer. ¿Sí? Sacar de casa toda la idolatría, haciéndole una petición a Dios. Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú eres bueno, Señor, y quieres nuestro bien y no quieres nuestro mal. Te rogamos, bendito Padre, que pongas en el corazón de nuestros hermanos, aquellos que todavía tienen en aprecio algún ídolo, alguna imagen en casa, que les muestres la realidad espiritual de todo eso que tú abominas, porque no nos conviene, Señor, porque nos es tropiezo. Padre, te rogamos que ellos hagan tu voluntad. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, para que ellos comprueben, Señor, que tú los amas, Señor, y quieres su bien, siempre su bien. Gracias te damos, Padre. Desatamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo todo espíritu de idolatría, lo echamos fuera de nuestras vidas, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, porque como tus hijos somos oidores y hacedores de tu palabra, para que en todo siempre te lleves la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Muy buenas noches a todos. Vamos a tener 10 minutos de descanso para dar oportunidad a la siguiente clase, que no vaya a terminar muy tarde por causa que nosotros nos tardamos un poquito más. ¿Sí? Y bueno, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban todos un fuerte abrazo y las bendiciones siempre de nuestro Señor Jesucristo. Lulucita, un abrazo. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.